Hola, muy buenas. Hoy os traigo un tutorial sobre distintos consejos para conseguir ahorrar batería y pues conseguir un día completo de uso o incluso, ¿por qué no?, más de un día, ¿vale? Lo primero y más importante que hay que hacer es configurar correctamente el teléfono y para ello nos vamos a ir a ajustes, ¿vale? En ajustes pues tenemos en primer lugar las conexiones, que bueno, es de los puntos más importantes. La primera es la conexión Wi-Fi. Hay que tener en cuenta que el Wi-Fi, si está conectado, evidentemente el consumo pues es menor que si está conectado el terminal a redes 3G o de carácter móvil, ¿no? De manera que si tenéis un Wi-Fi cerca, lo más recomendable es activarlo y evidentemente conectarse al mismo. Si os marcháis de ese lugar donde tenéis el Wi-Fi, evidentemente tenéis que apagar el Wi-Fi. ¿Para qué? Porque bueno, dependiendo también de la configuración de Wi-Fi que tengáis, pero en principio, durante todo el camino que estéis recorriendo, pues el terminal irá buscando redes Wi-Fi a las cuales poder conectarse. De manera que, pues bueno, es una primera opción. Incluso si vamos a los ajustes del Wi-Fi, a los ajustes avanzados, aquí también hay una opción de optimización de Wi-Fi que minimiza pues su uso, ¿no? Y luego las opciones del Wi-Fi en suspensión que también son importantes dependiendo de lo que queráis. Bueno, eso en cuanto al Wi-Fi. El Bluetooth. Pues bueno, con el Bluetooth pasa algo parecido, ¿no? Evidentemente que el Bluetooth esté enchufado, pues si no está conectado a nada, no resulta de demasiada utilidad, por lo tanto, cuando no se utiliza hay que desactivarlo. También es cierto que probablemente la última versión de Android traiga novedades respecto del Bluetooth y consiga un menor consumo. Pero bueno, hasta entonces, pues nada. En cuanto al uso de datos, pues bueno, podemos entrar y echar un vistazo. Las aplicaciones que más datos evidentemente gastan son las que más batería probablemente consuman. De manera que, pues yo qué sé, entre las que tenemos, si hay alguna que digamos, bueno, ¿y esto por qué se ha conectado? Pues bueno, simplemente, si no queremos que se conecte en segundo plano, sino que simplemente la queremos consultar a veces, pues podemos entrar en la aplicación y darle a restringir datos de referencia, en cuyo caso, pues efectivamente las conexiones serán menores. Bien, podemos ir a más, pero tampoco tiene mayor importancia. El NFC que esté activado o no, pues en principio no plantea ningún problema. Yo nunca he tenido un consumo desproporcionado por tenerlo activado. He probado a activarlo y a desactivarlo y el efecto ha sido prácticamente el mismo. Y en cuanto a las redes, pues bueno, evidentemente si utilizamos solo redes 2G, que evidentemente tienen un ancho bastante menor y por tanto son más lentas, pues también conseguiremos una mayor duración de la batería, pero evidentemente hay que priorizar. Si vamos a utilizar WhatsApp y poco más, pues entonces, pues sí, utiliza solo redes 2G. Pero si vamos a utilizar otras aplicaciones a navegar por internet, navegar con 2G puede ser realmente tedioso. Bien, bueno, aquí ya hemos entrado. Vale, el sonido, pues bueno, el sonido no hay nada especial, pero sí lo hay en la pantalla. Sin duda, uno de los puntos que más batería consume de nuestro smartphone es la pantalla. Por lo tanto, hay que tener dentro de lo que cabe una configuración que pues sea bastante satisfactoria en cuanto a lo que es el brillo principalmente, ¿no? Evidentemente, cuanto más brillo, mayor será el consumo. Cuanto menos brillo, pues más bajo será. El brillo automático, pues depende del terminal y de la gestión que haga, pero en principio, si podéis elegir un nivel de brillo manual, pues es más recomendable para ahorrar batería. Bien, suspender después de. Pues bueno, esta es una opción también bastante interesante. Muchas veces nos guardamos en el bolsillo el terminal sin bloquearlo o lo dejamos encima de una mesa y nos vamos o cualquier cosa de este tipo. Entonces, pues bueno, configurar un tiempo de suspensión pues suele ser bastante útil. Considero que un tiempo de 15 y 30 segundos es bastante corto porque puedes estar utilizándolo, descuidarte un momento y ya se ha apagado la pantalla. Incluso el de un minuto, pues en alguna ocasión puede ocurrir lo mismo. 2 minutos está bastante bien. Bueno, la opción de salvapantallas, en principio cuando se activa es cuando está en un dock, normalmente en el dock carga, por lo tanto no tiene ningún problema. Y luego la luz de notificaciones, evidentemente es un punto bastante importante para muchas personas.
puesto que te avisa sin necesidad de activar la pantalla de si tienes algo recibido, ¿no? Pero también el parpadeo pues consume. Aquí hay que priorizar el que necesite esa luz de notificación, que lo deje activado, y el que no, pues simplemente que lo desactive, y el consumo, pues aunque sea poco, pues se reducirá. Bien. En cuanto al almacenamiento, nada. Aquí en batería, pues podemos echar un ojo de vez en cuando y ver qué es lo que está consumiendo recursos, ¿no? En principio puede haber alguna aplicación que despunte especialmente y decir, bueno, si yo esta no la he utilizado, pues en ese caso esa aplicación tiene un problema. Y hay dos opciones: o desinstalarla o dejarla, pero contactar con el desarrollador y preguntarle qué pasa. Bien, en cuanto a las aplicaciones, este es un punto también muy importante. Normalmente solemos tener el terminal atestado de aplicaciones que prácticamente nunca utilizamos, o aplicaciones que tenemos por si acaso, ¿no? Eh, yo procuro, dentro de lo que cabe, tener un nivel de aplicaciones bastante óptimo, es decir, tener lo que voy a utilizar y tal vez un poco de más, pero no demasiado. Cuanto más aplicaciones, pues más riesgo hay de que la batería, pues por alguna de ellas, despunte un poco, y bueno, incluso reduce lo que es el rendimiento del terminal. Por lo tanto, hay que mantener pues las aplicaciones que realmente utilicemos y poco más. Podemos ver los procesos en ejecución. En principio, Android desde las últimas actualizaciones de 4.0 en adelante no tiene necesidad de utilizar task killers ni nada por el estilo, sino que gestiona la RAM por sí mismo. Pero bueno, si hay alguna aplicación que por la razón que sea creemos que puede estar consumiendo, por ejemplo Flickr, pues podemos entrar, darle a detener y listo. Ya está. Bueno, ¿qué más? Luego tenemos la ubicación. Pues bueno, aquí es exactamente lo mismo. Evidentemente, el consumo de batería del GPS no se va a producir simplemente por tener activado el GPS, sino por utilizarlo. Es decir, si tú no entras en Google Maps o en otras aplicaciones como Foursquare y demás, pues evidentemente que el GPS esté activado, pues simplemente está en reposo, no consume. Y bueno, es recomendable, para reducir el consumo, también tener la ubicación por red móvil y por red wifi, porque hay que recordar que desde las últimas actualizaciones también se ha mejorado la ubicación y el consumo de la misma mediante el uso de estas tres conectividades, ¿no? El uso combinado de GPS, red móvil y wifi. Pero bueno, aquí cada uno también tiene que priorizar. Bueno, en cuanto a seguridad, nada. Idioma y entrada de texto tampoco. Copia de seguridad tampoco. Bueno, aquí las cuentas. Vamos a ver. En las cuentas, pues hay que tener en cuenta el grado de sincronización y la frecuencia con la que lo hace, porque eso también puede efectivamente llegar a tener cierto consumo, ¿no? Por ejemplo, podemos entrar en el correo y ver, pues efectivamente, que pone con comprobar mensajes nuevos. Lo más recomendable es que cuando configuremos un correo, intentemos que sea un correo o un cliente de correo que permita las notificaciones push, porque tienen un menor consumo de batería, mientras que si ponemos, por ejemplo, comprobar cada 5 minutos, evidentemente, pues eso va a tener un consumo de batería muy, muy grande, bastante grande. Si a ello añadimos que probablemente tengamos más de una cuenta, pues el consumo se multiplica, evidentemente. También en los días para sincronizar, pues bueno, también hay que priorizarlo. En Gmail, pues tal vez por los números o lo que sea, pues lo consideremos más apremiante, pero en Hotmail, pues tampoco resulta especialmente importante. Vuelvo al escritorio para hacer lo mismo en cuanto a aplicaciones como son Twitter, aplicaciones como es Friencaster o cualquier otro cliente de Facebook. También hay que tener en cuenta cómo está configurada la cuenta aquí, la frecuencia de las notificaciones que queremos que nos notifique. Vale, entramos por ejemplo en esta y vemos que la opción de notificaciones está activado, la sincronización está desactivada. ¿Por qué? Porque no me interesa que me sincronice nada de Twitter. Bueno, y aquí en las notificaciones pues elegimos qué nos interesa que esté activado. Evidentemente, si activamos que nos notifique cuando hay tweets nuevos, pues
La gente, pues depende a quién sigáis, pero escribe bastante. Por lo tanto, siempre estará notificando, siempre estará comprobando y luego el LED de notificaciones siempre estará activo. Bueno, yo en este caso tengo activado las menciones, los retweets y los favoritos. Los nuevos seguidores, pues bueno, cuando entre los veré. Los mensajes directos igual, los nuevos contactos, incluso los de otro, que eso ya es lo más exagerado, pero bueno. Claro, si luego tienes 3 cuentas de Twitter, pues hay que priorizar. Evidentemente, si tienes las 3 activadas, consumirán más. Yo tengo una principal, que es la que tengo activada, y todas las demás, pues desactivadas. Bien. Y lo mismo en FreeEncaster o cualquier otro cliente de Facebook. En este caso, FreeEncaster lo que nos permite, no sé si la aplicación nativa lo permite también, nah, son las notificaciones push, que es lo que te recomienda y que son las que menor consumo tienen. Y luego igualmente te permite ver qué te van a notificar, ¿no? Y del modo en el que te van a notificar. Bueno, volvemos a ajustes por si queda algo. Hemos visto cuentas, fecha y hora. Este es un punto importante. Aquí, como veis, normalmente por defecto vienen activados fecha y hora automática y zona horaria automática. En principio, si no vais a viajar, no tiene ningún sentido que estas dos opciones estén activadas, porque evidentemente también van a tener que acceder a la red, van a consumir para ver en qué zona horaria estás y para ver cuál es la fecha y la hora en esa zona. Por lo tanto, pues lo más recomendable es establecer la fecha y establecer la hora manualmente y establecer también la zona horaria. Eh, Son pequeñas cosas, pero que poco a poco pues van suponiendo una diferencia. Bueno, en cuanto a accesibilidad, nada, opciones de desarrollo, nada, información del teléfono, nada. En principio ya está, pero queda algo. Como veis, tengo puesto un fondo de pantalla animado. Pues también el fondo de pantalla animado consume, y consume más que un fondo de pantalla pues estático, ¿no? Y más aún, si tenéis un terminal con una pantalla AMOLED, Super AMOLED o cualquiera de las variantes de las pantallas OLED, lo más recomendable para un consumo de batería bajo es tener un fondo de pantalla en el que predomine el negro. ¿Por qué? Porque este tipo de pantallas apaga los píxeles y por tanto el consumo es menor. Si es un fondo de color, pues bueno, los píxeles evidentemente están encendidos, pero aquí también hay que priorizar. Hay fondos de pantalla que, bueno, pueden ser más oscuros, más feos. Aquí depende de lo que consideremos. Por ejemplo, un fondo de pantalla como este, pues tendría un consumo bastante bajo, aunque hay cosas en blanco, pero bueno, pues dentro de lo que cabe, la predominancia de negros, pues daría mejor resultado en cuanto a la batería. Tal vez sean cosas imperceptibles, pero es lo que os estoy diciendo. Poco a poco el consumo va aumentando y hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Comentad en los comentarios si tenéis algún truquito para que la batería os dure hasta el final del día y demás. Luego hay que tener en cuenta también una cosa que sí que se me ha olvidado decir, y es que en ajustes, en aplicaciones, a veces el operador de turno nos pone aplicaciones que no sirven para nada o que lo único que hacen es chupar batería. Simplemente tendríamos que irnos pues a todas porque probablemente no nos deje desinstalarlas normalmente. Y bueno, irnos a todas y por ejemplo, pues yo qué sé, por poner una, pues vamos a la calculadora. Tendríamos que darle a inhabilitar. Cuando inhabilitásemos la aplicación, aunque la aplicación seguirá ocupando el espacio en el terminal, es decir, no liberará cantidad de memoria, sin embargo, sí que estará completamente desactivada y por tanto no corremos el riesgo de que realice ningún tipo de consumo ni que aumente nuestro gasto de batería. Esto sobre todo son los casos del bloatware que se llama y de las aplicaciones, digamos, basura. Y bueno, ahora sí, me despido. Dadle a like si os ha gustado, suscribíos si os gustan este tipo de vídeos y nos vemos en el próximo. Como siempre, os dejo mi correo en la caja de descripción por si queréis preguntar algo, podéis hacerlo también en los comentarios. Os dejo también un enlace a un canal en el que participo y a un podcast sobre tecnología en el que colaboro. Y hasta el próximo vídeo.